¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos a todos su participación en este primer ciclo de seminarios virtuales en Biosystems. Estamos muy alegres que nos puedan acompañar el día de hoy. En este seminario tiene como objetivo revisar los principios y las bases de secuenciación de nueva generación o NGS y adicionalmente discutir algunas de las mejores prácticas de laboratorio para garantizar la salida de datos correcta que nos permita hacer su posterior análisis. Esos son los temas que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Eh, Ahorita en este momento todos están muteados. Por favor, les invitamos a colocar sus preguntas al final en la sección de chat y al final de la sesión podemos leer algunas o en su defecto también abriremos un poco los micrófonos para poder responder sus preguntas de manera particular. Comenzaremos definiendo qué es la secuenciación masiva de nueva generación. Este es un conjunto de tecnologías que nos permite secuenciar grandes cantidades de DNA y de RNA de manera simultánea. Para ello, vamos a secuenciar millones de fragmentos o incluso miles de millones de pares de bases de forma simultánea. Esta tecnología ha sido revolucionaria en diversas áreas de la ciencia, incluyendo ciencias de la salud, por supuesto, ya que permite a los investigadores comprender mejor las causas de las diversas enfermedades y también permite a los médicos diagnosticar enfermedades de forma más precisa y personalizar tratamientos para cada paciente. Actualmente NGS ha cambiado totalmente la forma en que los investigadores y médicos realizan diversos abordajes complejos en las investigaciones genómicas. A continuación presentaremos brevemente la historia de desarrollo de esta tecnología para poder comprender los alcances e hitos que se han logrado a lo largo de las décadas. Puede decirse que la tecnología de NGS comenzó a desarrollarse a partir de la década de 1990 usando de base la tecnología de secuenciación Sanger. Aquí nosotros podemos ver una línea de tiempo en la cual nosotros podemos observar justamente las diferentes tecnologías que han habido al alcance de NGS, justamente con la tecnología Sanger desarrollada en 1977 y a partir de esto diversos proyectos mundiales en donde pudimos encontrar el genoma humano y también el Consorcio Internacional del Genoma Humano. Algo muy importante es que a partir de que se formaliza este consorcio del genoma humano más allá de 1990, el presupuesto estimado para poder lograr este hito fue de más de 150 mil millones de dólares. El tiempo estimado para completar toda la secuenciación del genoma fue más de 15 años y fue precisamente porque se utilizó Sanger de base, la cual era un sistema bastante lenta y costosa. En 1995 justamente empiezan a haber los primeros desarrollos para la secuenciación paralela y masiva de varios fragmentos de manera similar. Los avances de la tecnología a partir de los años 2000. En 2001 se anuncia por primera vez el primer borrador de la secuencia humana. 2003 se finaliza el primer genoma humano. En 2005 el primer secuenciador comercial empiezan a ver en los laboratorios de investigación. Y bueno, las aplicaciones en los 2010 empiezan a haber varias aplicaciones que se pueden correr en paralelo. En este primer caso se hizo el genoma de un paciente de cáncer secuenciado y bueno, la FDA junto con otros organismos de regulación sanitaria comienzan a utilizar también pruebas de NGS. Como perspectivas a futuro, el desarrollo de las plataformas actuales que están desarrollándose han permitido o van a permitir incluso secuenciar todo el genoma completo. Si bien la secuenciación Sanger es una tecnología precisa y fiable, es relativamente lenta y costosa. Para el proyecto de genoma humano se requirieron grandes granjas de secuenciación donde se requirieron también a su vez cientos de equipos de secuenciación capilar y docenas de personal altamente capacitado, lo cual tradujo en altos costos y tiempo de desarrollo en este proyecto. Se estima que tomó más de 15 años o más de 10 años completar el genoma completo y a un costo de mayor de 3 mil millones de dólares para completar este gran proyecto. Sin embargo, las investigaciones que se generaron durante el momento justamente generaron las bases para lo que sería la secuenciación de nueva generación en las siguientes décadas. Esto permite a su vez una secuenciación más rápida y económica que la Sanger y a su vez analizando grandes cantidades de ADN de manera simultánea. Actualmente la secuenciación masiva de nueva generación
ha superado la tecnología Sanger como una tecnología de secuenciación preferida. Eso se debe a las múltiples ventajas de la tecnología de NGS, como que es mucho más rápida y económica que la tecnología Sanger, que permite secuenciar a su vez grandes cantidades de DNA de manera simultánea. Y como un dato, un secuenciador actual puede equivaler hasta más de 100.000 secuenciadores capilares, reduciendo de esta manera el tiempo y costo de generación de datos de 10 años que se tardó el genoma completo a un solo un par de días que se puede obtener la misma información. Actualmente la tecnología de NGS se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo investigación biomédica, el diagnóstico, la ecología y agricultura. Algo muy importante o otro aspecto importante de la tecnología NGS es la reducción considerable de los costos por base secuenciada a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a inicios de los 2000, el coste de secuenciar un genoma completo, un genoma humano, era de varios millones de dólares, pero en la actualidad el coste se ha reducido a pocos menos de miles de dólares. Esta reducción de costes se debe a una serie de factores, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías de NGS más eficientes, el aumento de la competencia entre los fabricantes de secuenciadores NGS. Aquí vemos una gráfica comparando, o se ve graficado el costo en comparativa con la ley de Moore, la cual es una predicción que establece la cantidad de transistores que caben o que pueden entrar en un chip de silicio. Y ustedes pueden ver cómo esta es una buena referencia. Dice que cada 2 años se va reduciendo a la mitad. Y bueno, a partir de la introducción de tecnología de NGS, el costo se fue abaratando considerablemente, permitiendo también ser una tecnología que pueda ser más accesible a todo el mundo. Como les comentaba, existen diferencias en los principios de secuenciación Sanger y NGS. Si bien en ambos casos se utiliza para determinar la secuencia de nucleótidos de un fragmento de DNA, en la secuencia Sanger todavía sigue siendo ampliamente utilizada esta tecnología, en la cual utiliza un método de determinación cadena dideoxi, utilizando 4 nucleótidos marcados con fluoróforos y una terminación dideoxi, como les había comentado. Para determinar la secuencia de nucleótidos de una cadena de DNA, esto involucraba la clonación de fragmentos largos en vehículos de clonación, generalmente VACs, es decir, cromosomas artificiales bacterianos, y su posterior secuenciación por cada clona. Esto hacía que este método fuera bastante lento y bastante... Esto permitía que fuera bastante lento y bastante costoso, y limitado justamente al número de clonas obtenidas previamente. Por otro lado, la tecnología NGS permite secuenciar varias cadenas en paralelo, lo que significa que la secuencia puede secuenciar millones o incluso millones de fragmentos de manera simultánea. Si bien existen diferencias de principios en los diversos secuenciadores en el mercado, de manera común utilizan un módulo óptico que es capaz de detectar la síntesis de las cadenas que se van sintetizando y se van secuenciando en una matriz sólida, y en donde cada uno de los clústeres generados es capaz de secuenciar un fragmento específico. Esto hace que se pueda secuenciar de manera paralela millones de fragmentos casi de manera simultánea. Con esto se aumenta la capacidad de secuenciación por día y permite también realizar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo secuenciación de genomas, exomas y transcriptomas. Si bien no es el objetivo de esta presentación hablar de una plataforma en particular, esta diapositiva muestra de manera general las características que componen una biblioteca de NGS. En este caso, pueden variar dependiendo de la tecnología, como les había comentado, y el instrumento de secuenciación, pero se puede destacar los siguientes elementos que son comunes en las diferentes tecnologías. Una de ellas es el ADN target, es decir, el DNA que se requiere secuenciar, los adaptadores, que son secuencias de DNA cortas que se unen a los extremos de DNA que se quieren secuenciar, los cuales sirven para unir fragmentos de DNA a la plataforma de secuenciación, y los índices, que no es otra cosa más que igual regiones pequeñas que se añaden a estas regiones de interés, y lo cual nos va a permitir también identificar qué muestra o qué número de muestra es cada una de ellas. Pasemos ahora a la selección de tecnología de NGS. Para ello hay que destacar que la tecnología que se utiliza actualmente para NGS abarca una amplia gama de aplicaciones, incluyendo diagnóstico clínico para diagnosticar enfermedades genéticas y cáncer, medicina forense para identificar individuos, establecer relaciones de filiación, en ecología también para estudiar la diversidad genética de las poblaciones de plantas y animales, en medicina veterinaria para diagnosticar enfermedades también de animales y desarrollar tratamientos nuevos,
en agricultura para mejorar la productividad agrícola y desarrollar nuevas variedades de cultivos, y bueno, también en la medicina personalizada, justamente para hacer un tratamiento más ad hoc a los síntomas de un paciente. Debido a lo anterior, las necesidades de cada aplicación suelen ser muy diferentes y necesitan requerimientos especiales para cada una de ellas. En las siguientes diapositivas vamos a discutir algunos de estos conceptos que vemos aquí que requieren diferentes aplicaciones, como la profundidad de lectura, el tamaño de lectura, la cobertura, la uniformidad, entre otros. En esta diapositiva vemos esquematizada la cobertura de secuencia, que también es conocida como cobertura vertical o profundidad. La cobertura genómica son dos métricas que se utilizan de diferente manera para medir la cantidad de DNA que se ha secuenciado en un experimento de secuenciación. Y, por ejemplo, la profundidad o cobertura vertical se refiere a las veces que una secuencia ha sido secuenciada por cada base objetivo. Eso significa que que una profundidad alta significa que una base específica ha secuenciado varias veces. Mientras que la cobertura genómica o cobertura horizontal es el porcentaje de bases o la región target que han sido cubiertas por la secuenciación. En la imagen superior nosotros podemos ver este esquema en donde se muestran 4 diferentes lecturas por secuenciación que han sido alineadas a un genoma de referencia. En este caso la base T, que está marcada en color azul claro, ha sido secuenciada 4 veces y tiene una profundidad de 4 por. Mientras que otras, como las que se encuentran al inicio, solamente ha sido secuenciada una sola vez, entonces tiene una profundidad 1 por. Pero, ¿cómo podemos medir la cobertura? Bueno, depende mucho de qué es lo que tenemos nosotros tomando como punto de referencia, ya que existen diferentes parámetros o puntos para calcular la cobertura. Puede ser la cobertura al genoma completo, a nivel de locus o secuencia objetivo, o incluso a nivel de base. En la imagen superior nosotros podemos observar 3 puntos de referencia distintos con las mismas lecturas que están alineadas en un genoma de referencia, y en este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el genoma de referencia de 112 nucleótidos con el número de bases secuenciadas de 188, es decir, 188 bases fueron secuenciadas, tendremos un resultado final de 1.68 por. Sin embargo, si lo consideramos solamente definiendo el target, tendríamos una cobertura vertical de 4.09 por. Y por último, si solamente contemplamos a nivel de base específica, tendríamos que contar el número de lecturas que se sobrelapan en esta posición. En este caso, para la región roja que se ve aquí, serían 6 veces, o 6 por. Dicho lo anterior, o como les comentaba, una de las ventajas que tiene la secuenciación masiva de nueva generación frente a Sanger es la alta capacidad de secuenciación. Si bien con Sanger está limitado al número de capilares del instrumento, esta también está limitada obviamente a las pocas lecturas que se puedan generar por corrida, lo que se traduce en un límite de detección bajo. Sin embargo, con NGS, al tener mayores lecturas asociadas a una región en particular, nosotros podemos tener una mayor cobertura y un mejor límite de detección para algunas mutaciones de nuestro interés. Eso es muy útil sobre todo en las aplicaciones que requieran una alta sensibilidad analítica, o si la mutación target o el target que se está buscando se encuentra en una menor proporción. Adicionalmente, la profundidad de lectura es una medida de la cantidad de veces que les había comentado que se secuencia una base en particular del ADN. Por ejemplo, una profundidad de lectura de 100 por significa que cada base se ha secuenciado en promedio 100 por. En la figura izquierda que nosotros vemos aquí, vemos el porcentaje de mutación esperada para diferentes tipos de tejidos. Y eso es muy importante para nosotros determinar cuál es el mejor abordaje que podemos tener y cuál es la secuencia o cuál es la profundidad adecuada para cada uno de las muestras que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, para tejido germinal, como puede ser sangre, se espera que las mutaciones tengan un porcentaje de mutación alto, entre 50 y 100%, dependiendo del componente y el tipo de enfermedad hereditaria. Es decir, si la mutación es dominante o recesiva. En este caso requeriríamos poca cantidad de secuenciación o poca profundidad de secuenciación para poder hacer un llamado correcto de estas mutaciones. Caso contrario, en el tejido somático, como las biopsias de cáncer, suelen tener una gran cantidad de mutaciones en un fondo wild type. Esto se debe a que las células somáticas están sujetas a una acumulación de mutaciones a todo lo largo de su vida, y el porcentaje de mutación puede estar bastante diluido o una menor proporción. Algunos ejemplos relacionados al diagnóstico, sin embargo, también se pueden extrapolar a la investigación. En este caso, también nosotros vemos aquí
una muestra de DNA libre circulante, la cual la mutación puede estar bastante diluida, es decir, una proporción bastante baja, y por lo cual nosotros requerimos una mayor profundidad de secuenciación para poder hacer el llamado correcto de esta mutación. ¿Qué profundidad utilizar? Bueno, dependiendo de cada aplicación, el espacio objetivo requerido, la profundidad de cobertura puede variar bastante. En esta diapositiva se esquematiza o se resumen algunas aplicaciones en NGS más populares, por ejemplo, para MRD, que es enfermedad mínima residual. En este caso, pequeñas cantidades de células todavía permanecen en la persona, en el individuo durante el tratamiento después de cáncer. Y bueno, es una aplicación bastante popular para ver si el paciente ya pudo tener una remisión completa o en su defecto tiene una recaída. Entonces, en este caso requerimos también una alta profundidad para poder detectar los cambios mínimos posibles y detectar a tiempo si el paciente está teniendo una remisión o no. En el caso de los llamados SNVs, de variaciones número de copias, también es un fenómeno que se repite en varias secciones del genoma. Si bien no es necesario tener una profundidad tan alta, sí es necesario tener lecturas suficientemente largas, que es otro tema que vamos a platicar en esta sesión. Pero bueno, no es necesaria una profundidad bastante larga. De la misma razón o de la misma manera, la detección de patógeno, dependiendo de la proporción del patógeno o si es un cultivo primario, pudiera necesitar una profundidad baja relativamente si es un cultivo primario o una profundidad alta si se trata de comunidades bacterianas. Otro aspecto importante que les comentaba hace un momento es determinar el tamaño de lectura óptima, el cual refiere justamente al tamaño de número de bases de pares secuenciadas de este fragmento de DNA que nosotros estamos interesados en secuenciar, y dependiendo de la tecnología y los reactivos puede generar diversos ciclos de secuenciación y por lo tanto tener lecturas más largas. Actualmente el número o el tamaño de lecturas varía mucho dependiendo del instrumento y pueden ser tan cortas como 50 pares de bases o tan largas como más de 10.000 pares de bases. Asimismo, se puede optar por lecturas sencillas, que solamente se secuencia una sola hebra del DNA, o lecturas pareadas, donde se secuencia también la cadena complementaria. Pero, ¿qué tamaño de lectura y qué tipo de lectura debemos seleccionar? Esto depende de varios factores, principalmente el tipo de aplicación que se está realizando. Por ejemplo, para RNA-seq se recomienda hacer lecturas cortas sencillas, mientras para el ensamblaje de novo de genomas es preferible tener lecturas largas que faciliten el posterior ensamblaje. Otra consideración que debemos tener en cuenta es la rentabilidad económica, ya que usualmente las lecturas más cortas, son suficientes para las mayorías de las aplicaciones y bueno, son más costo-beneficio y son más rentables. Por otro lado, ¿qué plataforma utilizar? Actualmente en el mercado hay una gran variedad de plataformas que seleccionar, pero bueno, la respuesta corta podría ser, no hay una respuesta corta, perdón, pero uno de los factores que nosotros tenemos que responder es el tamaño del volumen de secuenciación que nosotros queremos realizar. Entre los factores que afectan este volumen de secuenciación, es decir, cuántas pares de bases vamos a secuenciar por corrida, pueden ser estos aspectos que les había comentado de profundidad requerida para cada tipo de aplicación. El tamaño de la región target también afecta a la necesidad de secuenciación. El multiplexing, es decir, vamos a correr cuántas muestras vamos a correr por corrida, y sobre todo si se requiere correr de manera simultánea a otras aplicaciones. Por ejemplo, 16S con algún panel más pequeño o en su defecto diversos paneles de cáncer. Bueno, ese tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta antes de adquirir una plataforma de secuenciación o identificar qué plataforma de identificación es la más adecuada para nuestros proyectos. A su vez, las plataformas de secuenciación se pueden clasificar en tres categorías principales en función al volumen de secuenciación. Plataformas de altos rendimientos, en las cuales pueden secuenciar miles de pares de bases; plataformas de rendimiento bajo, que pueden secuenciar cientos de pares de bases; y plataformas de bajo rendimiento, que pueden secuenciar hasta decenas de gigapares de bases. Pasemos ahora a platicar un poco acerca de la preparación y criterios de la calidad de la muestra. En ciencia de datos hay un dicho que puede extrapolarse fácilmente también en NGS, que es basura entra, basura sale. Es decir, que es muy crítico en las aplicaciones de secuenciación masiva partir de una muestra de alta calidad para asegurar secuenciación y posteriores análisis bioinformáticos. Una buena calidad de DNA de entrada, así como una buena cantidad, puede asegurar un éxito posterior de las siguientes etapas de secuenciación.
Por eso vamos a discutir algunas de las etapas de secuenciación que vemos nosotros aquí. Una de ellas es la recolección de muestras y la preservación de las mismas, la cual es un paso preanalítico crítico para cualquier tipo de aplicación en biología molecular. La literatura juega un papel muy importante, determinar la validez y la utilidad de los datos para análisis posteriores. Clínicamente es relevante desde un punto de vista, perdón, es clínicamente relevante, es imperativo saber que las pérdidas de muestra, la inconsistencia de recolección y la preservación pueden jugar un papel muy importante en la integridad del mismo y del flujo de trabajo posterior. Por ejemplo, aquí estoy esquematizando que diferentes aplicaciones, sobre todo si estamos nosotros interesados en analizar DNA libre y circulante, podemos tener diferentes opciones para muestreo. Uno de ellos es tubo de ETA, otros son los tubos más especializados de transportación de DNA libre y circulante. Hay que considerar también el tiempo que nosotros vamos a tener desde la recolección de muestra hasta el procesamiento de la misma. Por ejemplo, para DTA se sugiere no exceder de 2 a 5 días, dependiendo si está a temperatura ambiente o 4 grados centígrados. Y bueno, para los tubos de DNA libre y circulante pueden ser estables incluso hasta varios días a temperatura ambiente. Y bueno, es importante nosotros también determinar cuál es el tiempo desde la toma de muestra hasta nuestro procesamiento de la misma. Posteriormente, el enriquecimiento de las muestras es también una parte muy importante, ya que se utiliza para aumentar la cantidad de DNA objetivo dentro de una muestra específica, y este proceso puede ser necesario para diversos tipos de muestras. Un ejemplo de ello son las muestras parafinadas o incluso también las muestras ambientales. En este caso nosotros vemos un flujo de trabajo en donde donde se trata justamente de aumentar la carga de células justamente en medios acuosos para nosotros tener un pellet bacteriano y posteriormente tener una gran cantidad de genoma. Esto puede pasar para muestras ambientales o incluso también para muestras clínicas. Otro paso importante es la extracción de ácidos nucleicos. Si bien este paso implica la purificación tanto de ADN o de ARN, para eliminar justamente los contaminantes y moléculas no deseadas. Estos pasos es importante porque elimina los contaminantes como proteínas, lípidos, iones que puedan interferir con la preparación de la biblioteca durante la secuenciación o incluso también la extracción de ácidos nucleicos. La purificación de ácidos nucleicos también ayuda a eliminar moléculas no deseadas, tanto de ADN, RNA, o si nosotros estamos haciendo una aplicación específica, solamente seleccionar DNA mitocondrial, por ejemplo, o RNA mensajero, entre otras. Esto ayuda a garantizar que la secuenciación se centre exclusivamente, ya sea en el ADN o en el ARN objetivo. Adicionalmente, también concentra los ácidos nucleicos. Hay unas aplicaciones que son muy sensibles y requieren concentraciones específicas para poder empezar a preparar las bibliotecas. El tipo de muestra también puede ser un factor importante al elegir un método de extracción de ácidos nucleicos. En general, los kits comerciales de extracción de ácidos nucleicos son la mejor opción para este tipo de aplicaciones por secuenciación de NGS. Y bueno, estos kits están específicamente diseñados para extraer ácidos nucleicos específicos y obtener una mejor calidad y una mejor precisión y repetibilidad. Entonces, en este caso es sugerible tener un método automatizado que permita tener bastante concordancia y bastante repetibilidad entre la muestra. Otro aspecto importante es la cuantificación de la muestra. La cuantificación es importante porque permite optimizar el proceso de preparación de la biblioteca. Asimismo, también ayuda a garantizar el éxito de la secuenciación partiendo de una cantidad suficiente. Y bueno, hay diferentes métodos actuales para poder analizar y cuantificar una muestra antes de generar estas bibliotecas. Una de ellas es la espectrofotometría, que es el método más común. No es el más recomendable, sin embargo es un método rápido, sencillo y barato. Sin embargo, usualmente da errores, se sobreestima usualmente la cantidad de DNA. Entonces, la recomendación más importante y mejor costo-beneficio es la fluorometría, la cual nos permite tener una mayor precisión en la cuantificación de ácidos nucleicos, sobre todo de aquellas muestras que puedan estar comprometidas. Adicionalmente, también se puede hacer cuantificación con qPCR, que es el método más sensible aún para cuantificar la muestra, especialmente para RNA. Sin embargo, es más costoso y bueno, está limitado justamente al diseño de sondas de amplificación. Algunas aplicaciones en particular requieren que previamente cuantifiquemos con qPCR, pero bueno, usualmente la mayoría de las preparaciones de la biblioteca con qubit es más que suficiente.
Otra parte importante es la cuantificación de las muestras, es el determinar el grado de pureza y degradación de la misma. En el caso de la pureza se puede determinar justamente con diferentes mediciones de relaciones de absorbancia, como 260-280 y 230-260. La relación de absorbancia 260-280 se utiliza para determinar la cantidad de proteínas presentes en la muestra, o incluso también puede haber ahí proteínas o compuestos aromáticos que absorben a una longitud de onda de 280 nanómetros. Por lo tanto, una buena relación de absorbancia 280 está entre 1.8 y 2.1, lo cual es indicativo que la muestra tiene una calidad bastante buena. Por otro lado, la relación de absorbancia 260-230 se utiliza para determinar la cantidad de compuestos reductores y compuestos orgánicos como trisol, fenoles, sales de guanidina, que pudieran estar presentes en la muestra y que pudieran interferir en algún proceso de la generación de bibliotecas. La cantidad o la relación óptima son valores arriba de 2.0, entonces una buena relación estaría por arriba de estos valores. Otro parámetro importante para medir la calidad de la muestra es justamente determinar el grado de degradación de la misma. Esto pasa muy frecuentemente con muestras de tipo parafinadas o muestras que han estado en la naturaleza. Bueno, pueden estar bastante fragmentadas y pueden estar sobrefragmentadas, lo cual pudiera afectar justamente al tamaño de selección de nuestro tamaño de interés para poder generar las bibliotecas. Es por eso que nosotros tenemos que, idealmente, analizar el estado de degradación de las mismas. En la figura superior ahí muestro una integridad de DNA genómico. En los primeros carriles encontramos DNA sin fragmentar y a partir del cuarto carril hay una muestra que tiene un perfil altamente degradado. Asimismo, es importante determinar si el tamaño de los fragmentos es mayor o igual que los insertos estimados que vamos a colocar durante nuestra generación de bibliotecas. Y bueno, caso contrario que sea así, se realizarían bibliotecas de menor tamaño al estimado y desperdiciaríamos material de secuenciación. En la figura inferior muestra justamente un gel para cuantificar o medir la integridad del ARN total, el cual también es un paso típico para el control de calidad de diferentes experimentos. Las muestras aquí oscilaron, se pueden ver aquí en este gráfico de la derecha, un análisis de fragmentos que nosotros podemos identificar diferentes tipos de relación con los valores RQN, o también se pueden encontrar como valores RIN, que no es otra causa más que el análisis o identificar la intensidad relativa entre los picos generados de 18S y 28S. Entonces nosotros en la parte superior tenemos un RIN alto, es decir, están bien separados los dos picos bastante amplios, y esta muestra no está tan degradada y puede ser colocada o puede ser utilizada para diferentes tipos de secuenciación de RNA-seq. Otro paso importante es hablar del enriquecimiento de las bibliotecas de NGS. Hay diferentes categorías para poder enriquecer una biblioteca. Las dos son amplicones y la otra es hibridación por sondas. En el caso de amplicones, los fragmentos de DNA se amplifican utilizando un proceso de PCR, y si bien el enriquecimiento por amplicones es un método rápido y sencillo que se utiliza para enriquecer objetivos específicos, puede conducir muchas veces a amplificación de DNA inespecífico, generar poca diversidad de bibliotecas, que puede impactar seriamente la calidad de secuenciación. Por otro lado, la hibridación por sondas es un método que utiliza sondas justamente para identificar, capturar, y posteriormente se hace un pull down para poder recuperar las porciones de DNA objetivo. Y bueno, lamentablemente la hibridación, si te da una buena resolución para obtener bibliotecas, bueno, es un método más lento y es un método más complejo que el de enriquecimiento por amplicones. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que es una métrica clave para el enriquecimiento de bibliotecas son los parámetros de uniformidad, especificidad y complejidad de la biblioteca. Aquí muestro un dibujo conceptual de cómo se representa la uniformidad, en la cual se ve
las diferentes bases que están apiladas a una región objetivo o un genoma de referencia, y en el diagrama de la derecha se muestra cómo debería ser una uniformidad perfecta. Sin embargo, usualmente dependiendo del diseño, dependiendo el tipo de amplificación o de enriquecimiento de la biblioteca, nosotros podríamos tener secuencias sobresecuenciadas y subsecuenciadas. Eso se traduce sobre todo y es de manera muy importante, ya que si nosotros tenemos una región que está sobresecuenciada, pues vamos a tener que aumentar la profundidad promedio de la corrida para poder lograr los mínimos necesarios para poder realizarlo, esos análisis. Y eso se traduce a su vez en aumento de costes y en desperdicio de lecturas de las regiones que ya están sobresecuenciadas. Por otro lado, también tenemos la métrica de especificidad. Si bien es una métrica simple en concepto, la sonda se une de manera... la sonda se une o no se une donde se debe. También otro concepto importante es la complejidad de la biblioteca, que es una medida en la cual las moléculas capturadas por ese sistema se unen y bueno, tienen diferentes tipos de bibliotecas. En este caso, si nosotros fuéramos con amplicones, bueno, podrían ser tal vez dos amplicones, dos bibliotecas, y bueno, eso es difícil para los sistemas de secuenciación, solamente secuenciar dos tipos de bibliotecas, porque tienen diferente diversidad. La secuenciación al final de cuentas es un método en el cual se hace captura de imágenes y bueno, podrían ser muy difíciles identificar qué clúster específico va en qué punto. Es por eso que una máxima cantidad de bibliotecas también permite tener una alta eficiencia en la secuenciación. Muchas de las soluciones de enriquecimiento de dianas en el mercado tienen un sesgo en la producción de oligos. En la parte superior nosotros vemos los oligos que comienzan justamente a tener poca uniformidad, como les había comentado. Y bueno, existen soluciones ya en el mercado actuales que nos permiten tener un diseño específico de oligos que nos permiten tener al final una uniformidad de lecturas, y esto también se traduce en una mejora en el multiplexing y los costos de secuenciación. Otro de los aspectos claves ya al final que tenemos nuestra biblioteca antes de ser secuenciada es necesario cubrir ciertos pasos de control de calidad. Uno de ellos es determinar los fragmentos si son suficientemente largos para que no causen problemas en la secuenciación y en los posteriores análisis. Aquí nosotros podemos ver diferentes tipos de análisis de fragmentos. Tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, sobrecargar la biblioteca también puede generar que los clústeres de secuenciación estén muy pequeños y no se pueden diferenciar unos y otros y haya mucho ruido de fondo. Por eso es importante cuantificar, ya sea por qubit o por un método de QPCR, para poner la cantidad suficiente y no sobresaturar la flow cell. O en su efecto también tenemos nosotros bibliotecas que están sobrecargadas y bueno, eso también significaría una pérdida de secuenciación o de los reactivos de secuenciación. Adicionalmente, si la biblioteca tuvo algún evento de sobrefragmentación o estuvo altamente degradada, pues no encontraremos estos pares de bases dentro del rango indicado y bueno, eso también indicaría pérdida de información y posiblemente no identificación de nuestras mutaciones target. En la parte inferior vemos un ejemplo de cómo se vería realmente en un análisis de fragmentos. Nosotros podemos ver aquí una gráfica en la cual se grafica el número de pares de bases con la intensidad relativa, y nosotros podemos ver aquí estas bibliotecas o este grupo de bibliotecas que se encuentran en un rango promedio de 300 pares de bases. Caso contrario, nosotros también podemos ver un ejemplo de una librería que ha salido relativamente pequeña, y bueno, eso también puede ser indicativo de la calidad o que hubo en algún momento un problema con la calidad del DNA de entrada, con reactivos, entre otros. Vamos ahora a hablar acerca del control de contaminación cruzada, si bien es algo que es común en todos los laboratorios de biología molecular. Es justamente que es uno de los principales problemas en diversos laboratorios de NGS y de biología molecular, como les había comentado. Es necesario identificar o puede ocurrir en diferentes etapas de flujo de trabajo, desde la recolección de la muestra, así mismo como el análisis de datos. Esto provoca diferentes problemas como errores en los resultados, es decir, puede haber problemas en analizar los datos de secuenciación, o puede incluso dificultar o imposibilitar la interpretación de los mismos. También se pueden llevar pérdida de datos, es decir, la contaminación puede tener
o puede hacer que la investigación sea más costosa justamente porque es necesario repetir luego los experimentos y bueno, esto conlleva también a un costo económico. Y bueno, también no menos importante, los daños y responsabilidades. En algunos casos, sobre todo en aplicaciones clínicas, la contaminación cruzada puede provocar diferentes daños y justamente también podemos nosotros adquirir diferentes responsabilidades legales, sobre todo en estos laboratorios de diagnóstico que les he comentado. Las recomendaciones, sobre todo para evitar la recomendación cruzada, nosotros podemos tener aquí un artículo que se profundiza un poco más acerca de cuáles son las posibles causas de la contaminación externa e interna y cuáles son los pasos para poder controlarla. En este caso de Frontiers es un artículo bastante bueno que si bien es para metagenómica también se puede aplicar para diferentes aplicaciones de salud. Una de las recomendaciones es utilizar técnicas de manipulación asépticas, incluye el uso de guantes, mascarillas, batas para evitar la transferencia de material de una área de laboratorio a otra área de laboratorio, separar las muestras de los reactivos justamente para evitar la contaminación o mezcla accidental, limpiar y desinfectar superficies justamente de manera regular para evitar cualquier tipo de rastro de contaminación y que haya contaminación cruzada y realizar frecuentemente controles de calidad que permitan identificar si en algún momento del proceso hubo contaminación. La parte de resolución de problemas, una vez que se detecta que hay contaminación cruzada, es importante identificar la fuente de la contaminación y tomar las medidas adecuadas para poder eliminarlas. Algunos consejos que se requieren es preguntarse justamente si las muestras o identificar si las muestras o los reactivos son los que están afectados, identificar también la etapa del flujo de trabajo que hubo la contaminación, si es de un área de trabajo en particular, si es de una pipeta o si solamente fue a la hora de hacer la PCR final. Hay que identificar justamente dónde ocurrió la contaminación y también identificar si se siguieron o no las recomendaciones de seguridad y de manipulación adecuadas. Una vez que se ha identificado la fuente de contaminación, se pueden tomar algunas medidas pertinentes para tratar de eliminarlas y bueno, tratar de evitar que se repita en el futuro. Pasemos ahora un poco al análisis de datos. Existen diferentes parámetros en la cual nosotros podemos identificar si una corrida ha tenido una buena calidad de salida. Una de ellas es la precisión de llamadas de las bases, o también llamada calidad per red o Q-score, la cual es una métrica más común utilizada en todos los tipos de secuenciadores y indica la probabilidad que una base determinada sea llamada de manera incorrecta. En este caso, bueno, históricamente esto se debe a la secuenciación Sanger. Había diferentes tipos de análisis ahí para secuenciación Sanger, pero bueno, todas las bases de secuenciación Sanger también se pueden aplicar en YES. Justamente aquí tenemos diferentes valores de calidad de Q40, Q10, Q30 y no es otra cosa más que la probabilidad de cometer un error en el llamado adecuado de lecturas. En el caso de Q10 tenemos un error en cada 10 pares de bases secuenciadas y en el Q30 tenemos un error en cada 1000 pares de bases secuenciadas. Este método de análisis de datos de cuál es la probabilidad de llamar una base de datos erróneas ha funcionado de manera adecuada y justamente estas gráficas se pueden obtener posteriormente en un análisis de datos de la secuenciación y por ejemplo la imagen que está aquí a la izquierda nosotros podemos ver que tenemos un Q30 de todos los clústeres de información, de todos los clústeres de secuenciación, más del 90%, aquí no, 83.33%, fue secuenciado con este índice de calidad, con Q30. Lo que está debajo es justamente algunas regiones de la flow cell del secuenciador que no tiene suficiente calidad de datos. Eso es importante ya que usualmente a la hora que se arma un archivo FASTQ a partir de un BCL, se toma en consideración justamente las altas calidades de secuenciación y las bajas calidades se eliminan, se desechan y para armar el FASTQ final se utiliza justamente las mejores proporciones o las mejores clústeres de información que nos puedan dar. En la parte derecha también tenemos una forma de representar estos datos de calidad de Q30 o Q40 de manera visual. Nosotros podemos ver aquellas regiones que son óptimas en relación a su posición relativa en la secuenciación del fragmento. Si caen dentro de esta zona amarilla, bueno, son muestras que pueden tener ahí cierto problema a la hora de hacer el análisis posterior, y si entran en rojo, bueno, tenemos una alta incertidumbre que no sea la base secuenciada correcta.
Justamente no es el objetivo de esta presentación profundizar en el análisis de cada una de las corridas, de cada uno de los secuenciados específicos, pero bueno, podemos mencionar que existen diferentes herramientas bioinformáticas, tanto libres como de paga, para poder realizar los análisis de corrida. Una de ellas es FastQCEP, que es un paquete de NGS bastante utilizado, que se utiliza justamente como un análisis primario. En este caso se informan las métricas de manera a través de un semáforo de advertencia que les había comentado, semáforo verde, que son corridas que son óptimas para poder ser analizadas, un semáforo naranja o amarillo, lo cual puede ser lecturas que pueden estar comprometidas, y un semáforo rojo, que pueden ser lecturas que no tienen suficiente seguridad de haber sido llamadas correctamente. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de justamente cómo se puede representar una salida de datos buenas, que pueden tener una buena calidad de secuenciación, y una salida de datos mala, que te dan mucha incertidumbre si realmente se hizo la llamada correcta o no. Usualmente esto pasa cuando estamos sobrecargando la flow cell, o hay un tema ahí de la calidad o de la estabilidad de reactivos de secuenciación. Bueno, una vez tenido todos los datos de secuenciación, la interpretación de resultados también es un proceso bastante complejo que requiere un conocimiento profundo en biología molecular, en bioinformática y medicina. Y bueno, aquí nosotros esquematizamos cuál es el flujo de trabajo a través de un pipeline. Un pipeline bioinformático no es otra cosa más que un conjunto de herramientas y algoritmos que se utiliza para procesar los datos de secuenciación en GIS. Y bueno, estos pipelines pueden incluir pasos para limpieza, ensamblaje y análisis de datos. En el caso de limpieza de datos, es un proceso que se encarga de eliminar los errores o las porciones de secuenciación que podrían tener una baja calidad de secuenciación, y posteriormente se hace el ensamble de los datos para unir las lecturas a través de un genoma de referencia, en dado caso que haya un genoma de referencia, o en su defecto que haya un ensamblaje de nuevo. En este caso particular que muestro aquí en la parte derecha es un pipeline analítico para identificar algunas mutaciones o algunas variantes patogénicas en humanos. Justamente a través de los datos FASTQ se hace un alineamiento del genoma de referencia, posteriormente se hace un análisis de calidad de las muestras a través de análisis de Picard, se hace también un análisis de realineamiento para el genoma de referencia, para poder realizar estos llamados de SNPs y de indels. Posteriormente se hacen estos llamados de variantes, y posteriormente, una vez que tenemos las variantes, es importante mencionar que no todas las variantes son patogénicas y también hay que filtrarlas dependiendo del grado de patogenicidad. Por ejemplo, si una variante ocasiona un codón de stop, es muy probable que esta variante sea bastante patogénica, pero si una variante hizo un cambio aminoácidico con un aminoácido de la misma familia químicamente, pues puede ser menos grave que un cambio aleatorio. Es justamente que se hace estos pipelines analíticos para poder nosotros tener una información final. Pero bueno, en cada paso analítico también hay diferentes módulos que permiten analizar la calidad de la secuenciación y la incertidumbre del llamado de estas variantes. Afortunadamente, si bien las variantes patogénicas es un proceso bastante difícil de identificar, actualmente en el mercado ya existen diversos software especializados que permiten hacer un análisis bastante robusto de estas variantes y facilitando el llamado de variantes patogénicas para cualquier tipo de investigador que tal vez no esté familiarizado con un pipeline bioinformático. Entonces, justamente el análisis de variantes patogénicas en el caso de la salud es importante para identificar y caracterizar diferentes tipos de variantes. Como les había comentado, no todas son realmente patogénicas, hay que hacer el filtrado de aquellas que son patogénicas, potencialmente patogénicas o incluso benignas. Y bueno, afortunadamente ya hay diversas soluciones en el mercado que nos permiten hacer este análisis a solo unos clics, de distancia, y bueno, no utilizar consolas, no utilizar comandos para poder hacer estos llamados de pipelines. La interpretación, como les comentaba, de los resultados de NGS es un proceso bastante complejo, requiere un conocimiento profundo de biología molecular y bioinformática. Entonces hay diferentes recomendaciones para garantizar la salida de resultados. Algunos de ellos es utilizar pipelines bioinformáticos que estén validados y actualizados. Y
Adicionalmente, utilizar bases de datos altamente especializadas o altamente actualizadas para garantizar que se estén llamando correctamente cada una de ellas. Asimismo, se recomienda realizar controles de calidad en los datos de secuenciación para poder minimizar la cantidad de errores. Muchas veces se sugiere en cada corrida colocar un control de muestras conocidas justamente como para evaluar la calidad de salida de datos. Utilizar herramientas y métodos adecuados para cada uno de los objetivos de estudios. Por ejemplo, si se realiza una secuenciación de novo y no se tiene un genoma de referencia, bueno, idealmente se requeriría tener lecturas un poco más largas. Y bueno, los pipeline bioinformáticos pueden cambiar. Entonces, justamente para cada tipo de aplicación puede haber un pipeline bioinformático más recomendado que otros. Uno de los problemas más frecuentes a la hora de hacer esos análisis de datos y justamente cuando tenemos los datos de calidad de estos pipelines, justamente la gran mayoría caen en los errores de datos de secuenciación, que es algo que les había comentado en inicio. Si la calidad de muestra es mala, vamos a tener malas bibliotecas, y si tenemos malas bibliotecas, vamos a tener malos datos de secuenciación, y si tenemos malos datos de secuenciación, vamos a tener un análisis pobre bioinformático. Entonces, la importancia de todos estos pasos que les he comentado recae principalmente en las primeras etapas de la secuenciación, que es desde la obtención de la muestra, el almacenamiento, el procesamiento y bueno, evitar que haya degradación o que haya contaminantes que puedan interferir en algún momento u otro con la generación de bibliotecas. Igual pueden haber varianzas genéticas comunes que pueden ser difíciles de distinguir entre una u otra, sobre todo en las variantes patogénicas. Y bueno, es importante no solamente utilizar en estos casos un solo algoritmo de identificación o un solo pipeline, sino utilizar múltiples pipelines de identificación de variantes patogénicas y hacer un consenso para poder identificar de manera más fiable cuál es y cuál no es. Adicionalmente, si no tenemos tampoco el contexto general, sobre todo en aplicaciones clínicas, si no sabemos el fenotipo del paciente, bueno, es como ir a ciegas y no podemos nosotros tener una certeza también si una variante encontrada de manera azarosa correlaciona o no con el fenotipo del paciente. Entonces también es importante identificar en la medida de lo posible cuál es el origen de la muestra, cuál es el fenotipo del paciente, para nosotros también tener una visión un poco más centrada en alguna patología en específico. Y bueno, me parece que eso es todo. Es una introducción muy pequeña de los pasos a seguir, cuáles son los puntos críticos para la secuenciación. Y bueno, ahora pasaremos justamente a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna aquí en el chat. Si no hay ninguna en el chat, igual ponemos a su disposición los diferentes canales de comunicación. Si tienen algún proyecto en particular, alguna pregunta en particular, nosotros también podemos responderlas a partir de ahí. Voy a abrir un poco el micrófono en dado caso que alguien quiera platicar o compartirnos su experiencia. Bueno, si no hay preguntas, espero que esta Mónica Escamilla levantó la mano. Mónica, ¿qué tal? Buen día. Claro, es una excelente pregunta. Igual este primer ciclo de seminarios o esta primera
sesión de seminarios hablamos un poco de cuáles son los criterios importantes para poder tener una buena preparación de bibliotecas. Sin embargo, en los ciclos posteriores o los webinars posteriores podemos ahondar un poquito más. Le puedo adelantar un poco, aquí en Biosystems tenemos una amplia gama de productos en cada una de las partes de secuenciación, desde la extracción de ácidos nucleicos hasta la interpretación de ácidos nucleicos. Nosotros tenemos una compañía que justamente permite facilitar el análisis bioinformático. Se utilizan múltiples algoritmos de detección de variantes patogénicas, no patogénicas, llamados SNPs, y justamente específicamente para cada uno de los secuenciadores. Entonces, usualmente esos secuenciadores puede haber un ruido de fondo inherente que pueda también estar ocasionando dificultad a la hora de seleccionar cuáles son las variantes realmente patogénicas de las no patogénicas. Pero con gusto podemos posteriormente agendar una llamada independiente para platicar un poquito más de su proyecto. Pero sí, totalmente de acuerdo, estamos evaluando en los siguientes ciclos, hablar un poquito más de los análisis bioinformáticos que tenemos disponibles en el mercado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna recomendación que quieran escuchar a futuro en nuestros seminarios. De la misma manera, les comento que están aquí nuestros canales de comunicación. Si existe alguna pregunta posteriormente, las podemos contestar de manera individualizada. Bueno, me parece que ya no hay ninguna pregunta. Les agradecemos a todos su participación nuevamente. Y bueno, si hay alguna parte que quieran discutir de su investigación, de sus proyectos de investigaciones, estaremos encantados en Biosystems de poder apoyarlos en sus proyectos. De antemano les agradezco mucho. Perdón, aquí Armando Gamboa tiene una pregunta. ¿Qué métodos recomienda para la obtención de una muestra lo más pura posible? Depende del tipo de muestra. La muestra si es de origen clínico, si es una muestra parafinada, si es una muestra ambiental. Muchas veces lo más recomendable son los pasos que les había comentado. Tratar de concentrar la muestra lo máximo posible y posteriormente utilizar un método de extracción validado que nos mantenga buenas calidades de DNA de entrada, que tenga una buena cantidad de DNA de entrada y minimizar la máxima cantidad posible de degradación. Yo creo que esos tres elementos, independientemente de qué tipo de casa comercial o de marca, mientras mantenga esos tres elementos suficientemente altos, es una buena estrategia para comenzar a tener una buena muestra. Les agradecemos nuevamente a todos. Entonces seguimos atentos a sus comentarios a través de nuestros canales de comunicación. Muchas gracias a todos.